Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la Nox D13. Antes de pasar con ella os recuerdo que tenéis el código DANI13 en la web de Padel Pro Shop para obtener un 10% de descuento extra en cualquier compra. Y ahora pasando con la pala, si empezamos por abajo tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera acolchada en la zona interior, una cuerda intercambiable ya que tenemos el sistema de cambio de cuerda Smart Strap. En cuanto al puño tenemos uno que tiene un tamaño en torno a los 11,7-12 centímetros con un tapón redondo. Para la zona del corazón contamos con este doble refuerzo diagonal en la zona interior y también contamos con el sistema antivibración AVS con estos antivibradores de la zona lateral y también el que tenemos aquí en la zona baja del corazón de la pala. Para las caras de la pala contamos con un carbono 12K acompañado de la goma ML de Blackeva, una goma multicapa. En conjunto esto nos va a aportar una dureza que yo pondría un punto ya por encima de la dureza media, más en esa dureza media dura. También en las caras contamos con doble rugoso de tipo 3D de formato panal y rugoso de tipo arenoso. En cuanto al peso, la pala viene disponible en un peso desde 360 a 375 gramos, en este caso la que vamos a probar en el vídeo, que lleva puesto dos overgrips quitando el grip original y también con un protector fino en la cabeza que aporta unos 3 gramos, la pala tiene un peso de 367 gramos. Y en cuanto al balance, la pala viene con un balance de 26,2 centímetros y en este caso al haberle colocado este protector que como digo no suma mucho peso, el balance se me ha quedado en 26,3 centímetros. Así que una vez visto esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido jugando con ella en pista. Empezando por las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa, lo primero de deciros que en el apartado de manejabilidad es una pala que vamos a notar que se mueve bien en pista. La manejabilidad es parecida a la que podemos encontrar, por ejemplo, con una Oxdog Hyper Pro, una Hack Hybrid. Ese tipo de manejo es el que vamos a tener con esta pala. Sí que es verdad que, por ejemplo, una AT10 es una pala que se mueve un poquito mejor en pista, pero no nos va a hacer sufrir mucho. Igual lo podemos notar algo más en alguna bola un poquito más complicada, donde tenemos que mover la pala más rápido, pero en general creo que es una pala que se mueve decente aquí en el fondo de pista. En cuanto al apartado de punto dulce, yo lo pondría de tamaño estándar, ubicado en la zona media alta de la cara de la pala. Aquí en el fondo de pista no vamos a tener mucho problema con esto, luego veremos que en otras zonas de pista sí que la pala nos va a pedir golpear un poquito mejor a la bola con esa zona para tener buenas sensaciones. Y luego a un ritmo medio bajo, creo que es una pala que para la dureza en la que estamos tiene una salida de bola que está bien. Sí que es verdad que tiene un poquito menos de salida de bola que las otras Nox de este año. Esto va a hacer que a un ritmo más bajo tengamos que empujar algo más la bola, acompañar más los golpes. También es verdad que esto nos va a aportar mejor sensación de control con algo menos de rebote. No me parece una pala con la que tengamos que empujar demasiado tampoco la bola en defensa. Tiene algo más de salida de bola que la Oxdog Hyper Pro y también que una Hack, pero es una pala que ya nos va a pedir trabajar algo más, sobre todo en ese ritmo más medio bajo. Y luego en ese ritmo algo más alto, cuando aplicamos algo de fuerza, aquí sí que notamos algo de cambio con respecto a las Nox de este año. Para mí la respuesta en el ritmo rápido es algo mejor. Esta nos absorbe un poquito menos el golpe que la AT10 12K de este año y que la AT Attack. Siento que tenemos un poquito de ayuda por parte de la goma para ganar algo de velocidad, pero no es algo muy exagerado, no vamos a perder control por ello y vamos a seguir manteniendo ese tacto seco. Entonces para mí aquí en el fondo de pista es una pala que se va a comportar un poquito mejor cuando subimos algo la intensidad de golpeo, que nos va a hacer estar cómodos con buen control en el ritmo rápido, y en ese ritmo más lento sí que es verdad que nos va a pedir trabajar un poquito más, tocar mejor la bola para tener unas mejores sensaciones. Os dejo con un vídeo de la defensa para que veáis qué tal se comporta la pala y el sonido que tiene, y pasamos a la zona de víbora y bandeja. Pasamos a la zona de víbora y bandeja, para mí la zona donde mejor se comporta la pala, donde más confianza me transmite a mí personalmente.
Al final, como digo, tenemos una pala que tiene un balance que está sobre los 26,2 centímetros, no es un balance muy alto, es más bien medio, pero tenemos una buena respuesta por arriba en cuanto aplicamos algo de fuerza. Para mí da algo más de potencia que la AT Attack 12K de este año. Vamos a notar que en este caso sí que nos pide golpear un poquito mejor a la bola para tener buenas sensaciones. Aquí en víbora y bandeja quizás es uno de los sitios donde más lo podemos notar esto. Si le golpeo muy arriba sí que puedo llegar a notar que la pala se vuelve más seca, sale un poquito menos, por lo que para mí las sensaciones mejoran cuando golpeamos con esta zona más media alta de la cara de la pala. En cuanto a la manejabilidad, no es una pala que me parezca muy física, aquí no nos va a cansar mucho el brazo, nos va a permitir acelerar bien por arriba, hacer rápido el gesto. A un ritmo medio-bajo, siento que aquí en víbora y bandeja no nos va a pedir empujar demasiado, pero sí que sale algo menos que la Attack 12K, que la AT10 12K, por lo que vamos a tener que alargar un pelín más para tener la sensación de que la bola sale profunda. Por el contrario, al final tenemos una pala con un tacto seco, controlamos muy bien la bola donde queremos. Y luego para mí la diferencia está más en ese ritmo más rápido, aquí las sensaciones para mí mejoran. Es una pala que con este tacto seco notas que te ayuda un poquito la goma para conseguir velocidad de bola, pero no llega a ser algo muy exagerado como para perder control, como para tener esa sensación de que en cuanto le aplicas algo de fuerza la bola se va a la pared. Para mí la pala sí que te aporta esa confianza de poder acelerar un poquito más sin ese miedo. También diría que cuando jugamos algún golpe más plano, si jugamos muy fuerte, sí que es verdad que no es una pala tampoco muy dura, entonces podemos llegar a notar que se hunde un poquito más la cara de la pala, y para mí la respuesta que nos va a dar la pala en ese juego de ataque va a ser mejor cuando no aplastamos tanto, cuando no jugamos tan plano, y es mejor cuando le entramos un poco más por el lateral. También creo que el rugoso se comporta bien a la hora de meter algo más de peso a la bola, no te sientes tan incómodo a la hora de con bola más nueva notar que te flota un poquito más la bola. No he tenido tanto la sensación con esta. Os dejo con un vídeo de la víbora y bandeja para que veáis qué tal se comporta y el sonido que tiene, y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la zona de volea, aquí siento que es una pala que en cuanto al apartado de manejabilidad se mueve bien, no llegamos tarde a los choques de voleas, cambios de dirección, es algo más complicado dejarte la punta atrás. Ahora bien, como he dicho antes, es una pala algo más lenta de mover que una AT10 normal. A un ritmo medio-bajo, siento que aquí en la zona de volea no nos vemos en la obligación de acompañar tanto, de alargar demasiado, ya que al final al estar más cerca de la pared, con poquito gesto que hagamos ya vamos a notar que la bola sale profunda. Y algo que me ha gustado de la pala aquí es ese tacto más seco que te aporta cuando no aplicas tanta fuerza, donde controlas muy bien y tiras muy bien la bola donde quieres. Luego, en ese ritmo más rápido, para mí aquí hay que tener cuidado con algunas cosas. Lo primero os diría que al final es una pala que, como he dicho antes, cuando aplicas algo de fuerza en ese ritmo rápido te va a dar un pequeño efecto rebote, vas a notar algo de ayuda por parte de la pala para ser más ofensivo. Entonces, cuando juegas más plano, como he dicho antes, cuando se hunde un poquito más la cara de la pala,
ahí no tienes tanto problema porque realmente ahí no notas tanto ese rebote que te da la goma, pero cuando juegas alguna bola algo más cortada, cuando no aplastas tanto la cara de la pala, aquí sí que hay que tener cuidado en alguna ocasión, tirar bien el gesto hacia abajo, porque si no puedes notar que en alguna ocasión cuando no juegas tan plano, ese pequeño rebote que te da la goma en el ritmo rápido puede hacer que tires alguna bola a la pared. Para que tengáis referencia, pues al final comparándolo como hemos dicho antes con la Hyper Pro o con la Hack, esta sale un poquito más en ataque la goma, notas un poquito más ese rebote y esto hace que tengas que tener un poquito más de cuidado a la hora de jugar algo más fuerte. También he notado que cuando me juegan alguna bola muy firme, alguna bajada de pared y únicamente pongo la pala, le tengo que golpear bien con esa zona de punto dulce para tener buenas sensaciones, porque si le golpeo un poco más arriba, le golpeo algo más afuera, sí que noto que por ejemplo esta versión en comparación con una AT10, esta me penaliza un poquito más, noto que se me queda la bola algo más corta, que no sale tanto, entonces esta os va a pedir golpear bien con esa zona de punto dulce para notar que no tienes que hacer mucha fuerza para que la bola salga, porque si no vamos a notar que al golpear algo fuera vamos a tener que acompañar un poquito porque si no se nos va a quedar la bola más de lo que queremos. Así que os dejo con un vídeo de la volea para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos al remate. Llegamos al remate y aquí tengo que decir que sin ser una pala muy dura, como he dicho antes, al final estamos en una dureza un poquito por encima de media, palas que tienen una dureza similar, como he dicho antes, una Hack Hybrid, una Hyper Pro, una ST3, más o menos estamos ahí, una Fuji, ese tipo de dureza es la que tenemos con la D13. Como digo, sin ser una pala muy dura tampoco, las sensaciones que a mí me ha dado en el remate son buenas, sobre todo más en el remate por 3 que en el remate plano. En el remate plano, como he dicho antes, las sensaciones para mí serían como las que nos puede dar la AT10 12K del año pasado, que era un poquito más dura, pues esas sensaciones mejorándolas un poquito más al tener el punto dulce más alto y al tener un balance un poquito más alto también. Pero donde sí que he notado que la pala se comporta mejor, como digo, es en ese remate por 3, donde ahí sí que noto que la goma me ayuda un poquito más con ese pequeño efecto rebote y hace que la bola me suba algo más. También he notado que le puedo meter bien de efecto a la bola con el doble rugoso que tiene, y la verdad es que cuando juegas algún golpe por 3 y te sale medianamente bien el gesto, ya la bola va a salir, coge suficiente altura, no es una pala muy exigente en ese sentido. Y yo creo que si no tienes tanto nivel técnico a la hora de rematar y buscas una pala que te aporte un poquito de ayuda sin ser algo muy rebotona, muy exagerado, creo que es una pala que te puede aportar buenas sensaciones en ese sentido. También decir que para mí da algo más de potencia que la AT Attack 12K de este año, es un poquito más rígida, y junto con la LA10 la pondría como las dos palas más potentes de Nox de este año. Os dejo con un vídeo del remate para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a mi conclusión final.
En cuanto a mi conclusión final, lo primero de todo decir que es una pala que tiene un precio de 199 euros y que con el código DANI13 se queda en 179 euros. Yo la recomendaría para jugadores de derecha que sean un poquito más ofensivos, que busquen ese puntito más en ataque, pero que no les penalice a la vez en ese tema de manejabilidad, con este balance medio, una pala que no se haga tan incómoda, más lenta de mover. Y yo la recomendaría más, como digo, para aquel jugador de revés que tenga un buen nivel técnico en cuanto al remate, que no necesite tanta potencia por parte de la pala y lo que quiera es que se mueva algo mejor en pista, que le ayude un poquito más a la hora de defender con una salida de bola algo mejor. Es decir, una pala en una dureza un poquito ya por encima de media, pero que se le haga polivalente. Y luego en cuanto a las zonas de pista donde más me ha gustado la D13, la primera que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. A mí personalmente es una pala que me aporta muy buenas sensaciones en ese juego un poquito más rápido por arriba. Siento que estoy muy cómodo, tengo mucha confianza, ese tacto seco que hace que no tenga la sensación de que la bola se me escapa fácilmente al cristal cuando aplico algo de fuerza, pero que a la vez me ayuda un poquito a ganar esa velocidad. Creo que aquí personalmente es uno de los sitios donde mejor se comporta la pala y donde más diferencia puede haber con respecto a las Nox de este año. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona del remate. ¿Por qué? Porque al final, como digo, en comparación con las otras Nox de este año, siento que esta da un poquito más y la verdad es que las sensaciones que tengo con ella, sobre todo en el remate por 3, son bastante buenas, me aporta buena confianza, sé que me va a ayudar un poquito la pala a que la bola suba un poquito más, también coge muy bien los efectos y me he sentido cómodo también en ese aspecto, como digo, más en el por 3 que en el plano, que ahí sí que puedes sentir que si vienes de una pala un poco más dura, esta se hunde algo más la cara de la pala. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona de volea. Al final siento que es una pala que aquí no nos penaliza tanto como en otras zonas de pista, en ese ritmo más medio, medio-bajo. No tenemos que tocarla tan bien. Tenemos un buen control en general y yo creo que cuando te acostumbras un poquito a esa pequeña ayuda que te da la pala en el ritmo rápido, te acostumbras a tirar el gesto algo más hacia abajo, es una pala con la que puedes ser bastante ofensivo también aquí en la zona de volea, meterle mucho peso a la bola, te sientes cómodo, pero si no estás tan acostumbrado al tacto de la pala, sí que es verdad que no pongo la volea más arriba porque al principio te puede pasar que en cuanto aplicas algo de fuerza te esperas que salga algo menos y en alguna ocasión puedes tirar fácilmente la bola al cristal. La zona de defensa, siento que al final no es una pala tan complicada aquí en la defensa, tiene más salida de bola que otras palas de la misma dureza, pero sí que es verdad que si lo comparo con las otras Nox de este año, para mí al ritmo medio-bajo, esta nos va a pedir trabajar más y empujar un poquito, alargar más los golpes cuando no aplicamos tanta fuerza para tener buenas sensaciones y notar que sale bien. Además, también en comparación a otras Nox de este año, esta, como he dicho, tiene un punto dulce de tamaño estándar y no más amplio como por ejemplo puede tener una AT10. Entonces es una pala que nos va a pedir tocar un poquito mejor la bola, se hace algo más técnica en alguna situación y aquí en defensa sí que podemos sufrirlo algo más que en otras zonas de pista. Así que por ello la cuarta zona que pongo aquí es la zona de defensa. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Nox D13. Pronto os traeré alguna comparativa con algunas palas parecidas para que podamos ver bien en pista cuáles son las diferencias reales con otras. Espero que os haya gustado, muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.